Empezamos esta sesión del día 8 de julio del 2020. Habíamos platicado la vez pasada, bueno, les había yo hecho, les había notificado yo que precisamente el día de hoy vamos a utilizar una clase invertida. Les mandé por ahí inclusive un pequeño esquemita en su grupo de WhatsApp para, para plantearles en qué consistía esta modalidad que vamos a manejar el día de hoy. Y precisamente por lo mismo también habilitamos un foro en el tema 8 respecto de que ustedes hicieran sus aportaciones. Les voy a pedir, estoy viendo que las aportaciones son mínimas, solamente 2 personas aportaron al tema. Entonces es importante que los demás, pues ya en vista de esto, que tengan aquí una participación activa y también que suban su aportación respecto de estos temas en ese foro el día de hoy. Es importante hacerlo el día de hoy. De hoy tienen hasta las 12. Lo que me interesaba respecto de este tema, que es tanto la unidad 7 como la 8, pues era que dejáramos bien claro, o nos quedara bien claro, a pesar de que tuvimos ahí la cuestión del examen la semana pasada, que sí nos quedara bien claro a qué nos referíamos con los alcances en la investigación. ¿Alguien quiere comentarnos algo al respecto? Acuérdense que es clase inversa, ¿eh? Venimos ya nada más a Sí, profesor, respetar. si gusta yo puedo participar. Adelante, Luis. Pues yo lo que entendí, profesor, es que el alcance de la investigación es el propósito o la razón de ser de la investigación que se va a realizar. Nosotros en sí no debemos de escoger el alcance, sino más bien la investigación y lo que se pretende hacer con ella es lo que nos va a decir qué es lo que es el alcance adecuado para nuestro trabajo. Sí, en Eh, base. uh-huh. Sí, en efecto, En mi caso, por ejemplo, pues, ¿perdón? tanto en nuestros objetivos, o básicamente pues en nuestro tema y objetivos, podemos encontrar cuáles son las bases para poder determinar y también el tipo de investigación, cuáles son las características respecto del alcance de nuestra investigación, ¿verdad? Maestro, ¿Eh? con respecto a eso, yo me sentí como que se me quitó un peso de encima cuando hice la última actividad que nos enseñó los tipos de poder ampliar nuestro panorama de investigación, porque yo me estaba ahora sí que basando en lo poco que estaba encontrando en internet y era, pues ahora sí que está muy pobre, hay muy poco estudio sobre los pregraduados, ¿Okay? respecto a algunas de sus características y de los efectos, ¿verdad? Todavía está como que en pañales esa investigación y pues al ver el que yo puedo hacer mi tipo de exploratorio, que me permite a mí realizar, por ejemplo, encuestas ahí a los mismos pacientes, que me permite tratar de investigar, de crear mis propias maneras de investigación, no, pues se me abrió una puertota bien grande, me desestresé un poquito. Fíjate que en respecto del tema de los lentes pregraduados, existe una circunstancia bien peculiar porque eh, cuando uno busca información sobre el tema, uno se observa que no hay casi información sobre el tema, pero fíjense que ya hace algunos cuatrimestres pasados, bueno, de manera indirecta estuvimos viendo, yo estaba revisando por qué ocurre esta cuestión con este tema en lo específico. Y tiene mucho que ver con las cuestiones de las marcas, ¿eh? Las marcas tienen áreas de investigación en relación con pues, marcas grandes, ¿no? Y Cooper, Johnson, etcétera, ¿no? Y fíjense que hay un criterio que han establecido respecto de los lentes pregraduados. Yo estaba viendo un criterio de investigación que tiene, en este caso, Cooper Vision, si mal no recuerdo, donde ellos dicen que de acuerdo a investigaciones que han hecho, ellos concluyen que las lentes pregraduados no tienen una repercusión. Eh, entonces creo que por lo mismo, o sea, más bien es una cuestión que no necesariamente creo que signifique que tengan la razón, sino que más bien ha sido un aspecto en el cual pues a lo mejor no ha habido el debido interés
a indagar precisamente o a profundizar si efectivamente traen o no repercusiones, a lo mejor pues desde el punto de vista de las marcas, porque para los aspectos de venta de sus productos pues no les es tan significativo el problema, y pues para ellos ¿No sería un tema político ahí, profesor? no es de relevancia. Pues a lo mejor más que un tema político es un tema de mercadotecnia, ¿no? Que es un tema a lo mejor que ellos no les asignan un valor, o que ellos ya están casados con una verdad que ellos creen, aunque a lo mejor esa verdad no sabemos qué tan válida es, y como que por lo mismo no le meten interés a desarrollar investigación en eso, como a lo mejor en otras cosas más clínicas, ¿no? Pero sí estaba... O sea, les es conveniente, ¿no? Pues como que ellos dicen, pues no es un tema que me interese tanto y no me meto tanto, y al parecer es un tema global que ocurre eso, ¿no? O sea que como que Sí, todavía no hay una problemática el ente pregraduado, y ellos pues simplemente pues, no le invierten, y a lo mejor dentro de los mismos círculos de investigación hay ese mismo desdén en decir, bueno, pues no es, a lo mejor quien pudiera pagar investigaciones son marcas, y las marcas no están dispuestas a pagar investigaciones en ese tipo de temas, y por lo mismo a lo mejor no hay tanta investigación. Entonces ahí hay una falta de información, pero está como que direccionada en base a un criterio casado que tienen las marcas, ¿no? Es muy Pero curioso. es que, por ejemplo, si me permite, perdón, Sí, adelante. estaba leyendo entre la investigación que llevé, por ejemplo, en la OMS, el primer que se le puede considerar como discapacidad es la discapacidades visuales, es el primeritito de ellos en lo que se observan, después vienen las motoras, después vienen otras discapacidades. Y de todos modos, la OMS no tiene un estudio, de hecho, de los lentes pregraduados, y como estaba leyendo, que se producen en masa, como es un plástico, lo meten en un molde y ya sale con con la forma, pero no sale con un punto focal, no le puedes dar distancias, viene con aberraciones, defectos prismáticos, y luego me mandó a la de España, de la Sociedad de Ópticos, y en especial a la de Andalucía, y luego me mandó los de Uruguay, que en Uruguay de hecho no permiten, metieron una demanda y en todo Uruguay no se venden lentes de esos. Entonces es como igual lo de la licenciatura, que necesitas tener el título, apenas estamos como que queriendo meter este tipo de información que pues la verdad está todavía muy vaga, y es lo mismo, o sea, apenas se está dando, entonces por eso fue que se me estaba dificultando, pero ya sí, ya se me abre un poquitito más la de imaginarme cómo investigarlo. Sí, hay campos como que al parecer, digo, son campos de información y de investigación que a lo mejor no son tan nuevos, porque pues, el fenómeno de los lentes pregraduados no está nuevo, pero que a lo mejor todavía no toman esa relevancia que requieren como para que la gente se empiece a interesar. Y sí, como dices tú, en el caso de Uruguay, no recuerdo, yo había visto otra investigación también de Sudamérica, pero precisamente son los países sudamericanos quienes están empezando apenas a reaccionar, no recuerdo si era en Chile, a reaccionar precisamente sobre esta cuestión ya desde un punto de vista más formal y científico en investigación, pero por parte de otros mercados como Estados Unidos, no hay todavía el interés, y creo que muy buena parte de que los países de primer mundo, digamos, todavía no tienen como que ese interés en ese tema, por lo mismo también la misma Organización Mundial de la Salud no lo toma como si bien hablan pues de las discapacidades visuales, como que hablar de lentes pregraduados no es todavía un tema que tengan en la agenda de tratar o de investigar o de indagar. Sí, es muy cierta esa observación que tú haces sobre ese tema, ¿no? Pero les digo, es muy curioso porque de repente dices, bueno, pues el tema, los lentes pregraduados tienen muchísimo de existencia, ¿no? Y pues como no hay nada, pero parte de eso es en eso. Yo he observado digo, inclusive en alguna ocasión viendo investigaciones de Cooper Vision, publicaciones de ellos, en su plataforma señalaban eso, que las investigaciones que ellos habían realizado, ellos no encontraban que existieran afectaciones a la salud, porque ellos consideraban que los probables daños o las condiciones que se le proporcionaban a la vista en el uso de los lentes pregraduados no eran permanentes, sino que eran temporales. Es decir, que si había si había un daño o si había alguna saturación, algún cansancio, algún sometimiento, alguna situación de o efecto secundario. No había todavía como que un efecto exactamente. Entonces ellos decían, no, pues sí, o sea, a lo mejor tú te pones lentes pregraduados y lógicamente no es tu graduación, lógicamente vas a tener que
vas a tener que lidiar con muchas cosas porque no vas a tener una visión perfecta, eso te va a provocar cansancio de la vista, etcétera, pero no son elementos que a la larga te traigan un daño permanente. Ese es el criterio que yo leía respecto de ellos, ¿no? ¿Y Entonces, qué cree que tomando ese así como que punto sobre la misma pauta, pues, mencionaba que pues, o sea, en sí, el lente, si lo utilizas nada más, pues el tiempo, como dice, el lente explorador es un lente de emergencia, que para una lectura rápida en la iglesia, en una firma, en esto, pues no hay tanto problema, pero que la gente los está empezando a usar de uso continuo y no es de que ellos causen el problema, sino que exacerban los problemas preexistentes. así es, ¿no? Entonces, como que a lo mejor todavía no les cae en cuenta que precisamente ese hábito, ese hábito que están tomando las personas de utilizarlos como, no como elementos de apoyo, sino como elementos de uso permanente, pues se está convirtiendo en un problema, ¿no? Pero creo que, pues no sé, digo, es una cuestión ahí más bien como que de criterio que no les ha llegado. A lo mejor, les digo, a lo mejor es una cuestión económica, no han observado ellos todavía que les afecte tanto en su mercado como para considerarlo una problemática que les causa un menoscabo económico y a lo mejor por eso no lo han hecho. No lo sé. Profesor, me surgió una duda ahorita que usted está mencionando, pues creo que Cooper Vision o algo así, no me acuerdo qué marca era, pero en el caso de las investigaciones es válido presentar información que se extrae de investigaciones realizadas o donde participaron marcas. Fíjate, qué bueno que haces esa pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante por lo siguiente. Todas las marcas, y sobre todo las más grandes, por ejemplo, hablando de Johnson Johnson, yo recuerdo hace algún tiempo, hace unos 2 años, fueron ellos a hacer una presentación de producto y allá al instituto, y se actaban de que no, miren, tenemos una plataforma donde ustedes pueden ver investigaciones, todo el rollo, ¿no? Hay un problema con las investigaciones que ellos desarrollan. No debemos de olvidarnos que ellos pues desarrollan una investigación que tiene un propósito económico, ¿sí? Es decir, el desarrollo de productos, de materiales, lente de contacto, cualquier otra cosa que ellos utilicen, micas, tiene un propósito económico. O sea, ellos buscan desarrollar investigación para poder hacer mejor su producto y al final de cuentas trae una repercusión económica. Entonces, fíjense que generalmente el problema de la investigación por parte de las marcas no es tanto en la confiabilidad de los contenidos, sino en que los contenidos que ponen a disposición de los demás son contenidos incompletos. Es decir, en esa ocasión dijeron ellos, no, se pueden meter a la página y nos dieron una página, un acceso, habilitamos password para entrar, porque supuestamente tenía mucha información en investigación, pero la supuesta información de investigaciones no pasan de boletines informativos o de notas informativas científicas, es decir, no te vas a encontrar como nosotros ahorita en los ejercicios que hemos hecho, donde a lo mejor nos vamos a plataformas como Cielo y nos encontramos la tesis completita del tema. En el caso de ellos, solamente hay extractos de sus investigaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no dan todo por ejemplo, por qué no nos encontramos una investigación completa en una marca grande o en una marca? Lo hacen por motivos de patente, por motivos de confidencialidad, ¿no? O sea, de repente si estamos hablando de un nuevo material de lentes de contacto, no van a hacer público toda la información relacionada con los procedimientos y hallazgos porque eso forma parte de patentes que tienen registradas ellos, ¿no? Cuando sacan un nuevo material y que ponen a registrar en los institutos de propiedad industrial, intelectual. Entonces, yo creo que ese es el problema, ¿no? El problema no es que no sea fiable, el problema es que raramente, al menos yo de las revisiones que hemos hecho de investigaciones de marcas, no hemos encontrado la información completa. Ese es el problema, Luis, con la investigación de marca. De acuerdo, ya más claro, profesor. ¿No? Esa es la parte, ¿no? A lo mejor en otros aspectos podríamos encontrar, a lo mejor en el tratamiento clínico de las condiciones de la vista, o no hablando de un producto, sino hablando de hipermetropías, retinopatía diabética, etcétera, todo lo demás. Como son aspectos clínicos, pues encontramos todo, ¿sí? Porque pues al final de cuentas son investigaciones donde intervienen investigadores que a lo mejor pueden estar dentro de marcas, pero también pues intervienen cuestiones como la aplicación de criterios clínicos a sujetos. Pero en el caso de productos sí son muy reservados. O sea, ellos te dicen que tienen todo, pero no tienen todo. Entonces es difícil encontrar. Probablemente encontremos alguna parte de la información, pero de repente toda, no. Digo, yo esa vez que nos dijeron de
de la plataforma esta, dije, pues qué padre, porque pues así ya todos van a poder observar procesos de investigación completos y pues más que fidedignos sobre, pues, me imagino toda la lana que le mete en investigación una marca, pero nos encontramos con esa sorpresa que lo que son meras notas informativas, creo que es una especie de informe técnico un poquito más elevado allá de lo que te dan a veces en los folletos o en las charlas, ¿no? Entonces no es tan valioso científicamente hablando, no tienen las características. Maestro, y una pregunta, por ejemplo, volviendo un poquito a mi tema, que busco otras formas de encontrar respuestas. Estaba viendo, por ejemplo, me metí un poquito a lo que es el desarrollo del lente oftálmico en el laboratorio. Los moldes cóncavos, convexos, cómo tallarlos, los 4 pasos que llevan, cuando es un lente esférico, cuando es un lente cilíndrico, las otras máquinas, en lugar de ser un molde redondo, es un molde cuadrado. Y ya estuve viendo, investigando cómo es que lo tallan para que el eje quede en cierta posición. Entonces, estaba viendo si podía utilizar, no sé, con los datos que me vaya arrojando el cómo se fabrica un lente que de verdad viene con precisiones, sacar por deductivo las respuestas de mi tema. ¿Se podrá, sí lo tengo bien planteado? No, hay que ver, mira, si tu investigación es una investigación de tipo documental, sí puedes usar la inferencia para analizar tus resultados. Pero si no es una investigación documental, sino que es una investigación de campo donde tú te has propuesto, por ejemplo, tener una población, tener una muestra y que esta población y esta muestra, tú le vayas a aplicar, por ejemplo, algún examen o alguna revisión diagnóstica, no podría ser parte de esto que tú propones. Necesitaría ser una investigación netamente documental para que pudieras tú encargarte de llevar a cabo inferencias directas. Puedes Profesor, una utilizar duda. de ellas, pero no utilizarlo completamente como para decir, mi tema de investigación es yo hago una investigación, no es una documental o no la planteé de inicio como documental y después digo, me encontré este procedimiento técnico para hablar acerca de los laboratorios y de ahí yo saco las respuestas a mi tema. No funcionaría de esa forma. Te puede ayudar, puede ser un soporte, pero no puede ser todo totalmente sacarse de ahí. Perfecto, entendido. Sí, Profesor, una duda. Hablando del tema de Alan, por lo que puedo escuchar, que es pues sobre las lentes pregraduadas y que todo este asunto, esta investigación de Alan no se acerca más a una de tipo exploratorio. Entonces, sería exploratoria la investigación, el Pues alcance. de hecho sí, de es hecho sería exploratorio. exploratorio. Sí, pero podría ser exploratoria, pero también podría ser explicativa. Ok. Hay que ver, porque miren, recordemos que la parte del alcance exploratorio, lo exploratorio se da cuando lo que nosotros tratamos es de definir algo que se conoce poco o que no se conoce a profundidad de un tema. Pero si, por ejemplo, existe ya una parte donde nosotros vamos a desmenuzar esa información, recordemos que los estudios exploratorios solo buscan definir, mientras que los estudios descriptivos ya hacen una categorización de la información. Si él va a hablar acerca de diferentes tipos de lentes, características, etcétera, ahí ya estamos hablando de un alcance descriptivo, ya no es solamente exploratorio. ¿Cuál sería un alcance? Digo, sin que necesariamente sea un tema de optometría, pero ¿cuál podría ser un estudio exploratorio? Pues un estudio que habla acerca de lo que es el fenómeno del COVID actualmente. Los primeros meses y probablemente todos aquellos estudios que no estén orientados ni a buscar una vacuna, ni a buscar un medicamento, es decir, aquellos que busquen conocer más la enfermedad, ¿se han fijado que de repente en los últimos días están diciendo, no, es que el COVID sí se transmite por el aire, o sí se transmite en los perros, o este tipo de cosas? Esos son estudios que en mayor proporción son exploratorios porque están buscando entender la enfermedad. Todavía no conocemos, entender el virus, perdón. Todavía no conocemos lo suficientemente el virus y entonces se desarrollan estudios exploratorios, ¿no? Sí, de hecho el último que sacaron, si me permite, uno de los retretes, que un baño público, vas al baño y cuando le bajas salen muchas microchispitas que
vuelan en el aire a no sé cuántos, hicieron ahí modelos matemáticos y bla, 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 que te sales infectado de ahí también. Ajá. Yo recuerdo que en los primeros meses, por allá por el mes de febrero, se mencionaba, por ejemplo, que habían encontrado un complejo de departamentos en China. Ya saben que allá los departamentos pues, son edificios de 15, 20 pisos, y que precisamente el uso de los sanitarios había traído como consecuencia que la enfermedad viajara por las cañerías y que infectara más gente. La verdad es que ahorita estamos en un momento, los fenómenos como son los fenómenos pandémicos, como es el coronavirus, en la versión que estamos nosotros teniendo ahorita, no en las versiones que ya hubieran existido, sino en este en específico, la COVID-19, son fenómenos que, pues lógicamente por la novedad que existe y la poca información que se tiene, se prestan a mucha especulación. Entonces, esta cuestión que les digo también, pues forma parte de la especulación que ellos no saben, tratan de organizar hipótesis, pero en realidad, pues hay muchas hipótesis en el aire, pero probablemente muchas de ellas van a resultar siendo no correctas, ¿no? La cuestión relacionada con cómo las gentes se volvían a infectar, o sea, decían primero que aquellos que habían sido infectados por el COVID no podían ser infectados de nueva cuenta, y después dijeron que no, que sí, si había una retasa de reinfección entre los que ya habían sido infectados, y de repente luego la gente se espantó, ¿no? Y luego resultó que decían, en Corea indagaron un poco más y llegaron a la conclusión de que no era que se hubieran reinfectado, sino que decían que los organismos, los seres humanos, se quedan con ciertos residuos o ciertas cargas virales, que al momento en el que se realizan los exámenes de laboratorio traen como consecuencia que si tú tuviste COVID y superas Ciertos marcadores. parámetros o superas la enfermedad, quedan en tu cuerpo todavía rastros de él, y si te vuelven a hacer la prueba, pues vuelves a aparecer, ¿no? De hecho, uno de los elementos ahorita que están siendo muy controversiales en relación con el COVID es lo relacionado con la aplicación de los exámenes de laboratorio para la detección del COVID, ¿sí? No sé si ustedes sepan, pero ha habido declaraciones inclusive del mismo creador de la prueba, que de hecho la prueba no fue hecha para detectar el COVID, están utilizando una prueba que se utilizaba para detectar otras variables de coronavirus, la están utilizando en este caso, pero el mismo creador del sistema, del método de muestreo de la prueba, él dice que la prueba no es la idónea para detectar el COVID. De hecho, hay países que en investigaciones han detectado que una persona que posee otro tipo de virus que resulta ser correspondientes a la misma familia del COVID-19, al momento que les aplican la prueba salen como positivos. Y no es que tengan COVID-19, tienen otro virus, digamos, similar o de la misma familia, pero no tienen COVID-19 y están siendo diagnosticados, tienen COVID-19. Por eso, en este momento es muy difícil hablar de una cifra certera, tanto de infectados como de muertos respecto del COVID-19, ¿no? Es un fenómeno que está complejo poder entenderlo todavía, ¿no? Entonces, pues no sé, alguien más ahí, de todos ustedes, yo veo a todos los otros, ¿cuántos son los otros? Profesor, yo tengo una situación. Respecto de la hipótesis, a ver, díganme. De la hipótesis. Alejandro. No, yo decía del otro. No, nada más del tema 7, la parte que me llamó mucho la atención es que puede cambiar, puede ser modificado conforme el avance del proceso de la investigación. Y mi duda es, ¿en qué momento queda como permanente o se establece cuál de los 4 criterios se queda? No, en el momento que estamos ahorita sería el momento indicado para establecer cuál es el alcance que nosotros vamos a manejar en la investigación. Recordemos que las investigaciones cuantitativas, en comparación con las cualitativas, llevan un orden secuencial, ¿sí? Muchas veces en lo que es el aprendizaje en el aula, yo les comento que ustedes pueden cambiar cosas de su investigación hasta en tanto no lleguemos precisamente a esa parte de la definición, o sea, pueden ustedes modificar sus objetivos, sus preguntas, hasta en tanto no lleguemos a lo que es
ni la definición del alcance ni la hipótesis. Una vez que tenemos ya definidas cuál es nuestra hipótesis y nuestro alcance, ya no hay vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una modificación, necesitaríamos hacer una revisión y muy probablemente modificar cosas desde el inicio de la investigación. Y lógicamente que eso nos va a traer mucho problema. Entonces, licenciado, buenas noches. Hola, Luz. Hola, es que a lo mejor se refería mi primer compañerito y Alex, es que en una parte de la lectura sí indicaba que te escogía a ti, ¿no? La forma de la investigación, que en base a cómo ibas desarrollando la investigación, decía algo así, que más bien te escogí, no tanto que lo escogiera el investigador, sino que más bien la forma de investigar lo iba a hacer seleccionar, ¿no? Pero más bien yo creo que se complementa, ¿no? Eliges una forma y se complementa con otro en el desarrollo de la investigación. Claro que sí. Sí hay momentos en los que, por ejemplo, vamos a encontrar que a lo que se refiere a la lectura es que sí, que no necesariamente tenemos que escoger uno solo. Muchas veces vamos a encontrar que hay investigaciones, como son pasos secuenciales, digamos que el más básico es el alcance exploratorio, después el descriptivo, después el correlacional, después el explicativo. Nos dice que, por ejemplo, una investigación descriptiva necesariamente también tiene que tener un alcance exploratorio. Entonces se puede dar esa combinación de alcances entre más de un tipo de alcance, ¿sí? Y respecto de lo que mencionan ustedes, sí, las lecturas dicen que en relación a lo que ustedes se hayan planteado como objetivos y a los planteamientos que se hagan desde el tema y desde el objetivo general, objetivos específicos y preguntas, es desde cómo ustedes van a empezar a ver cuál debe de ser la dirección hacia la cual ustedes van a encaminar el alcance que tienen que ustedes que manejar. Ahora, aquí había una tablita y creo que no está aquí, no sé por qué, va a estar en la parte del foro, donde viene la tablita y les indica cuáles investigaciones, no, perdón, me estoy adelantando, me refiero a las hipótesis. Es importante determinar cuál es el alcance que vamos nosotros a manejar, porque de esa manera, por ejemplo, si yo digo que mi tema se refiere a identificar, o por ejemplo, mi tema, aunque no reúna los requisitos, pero digamos a bote pronto, mi tema se refiere a estudiar la retinopatía diabética. Ese sería el solo tema y decir, mi objetivo general es saber qué es la retinopatía diabética. Eso me da, ese objetivo y ese tema me trae como resultado que mi investigación sea solamente exploratoria. Pero si yo ya me pongo a hablar de que yo voy a investigar o mi objetivo de investigación es la retinopatía diabética en los adultos mayores del hogar para ancianos San José, ya estoy haciendo, o más bien, principales causas o principales características de la retinopatía diabética en las personas de la tercera edad del asilo San José de Tonalá, Jalisco, ¿no? Ahí yo ya estoy llevando mi tema a un alcance diferente. Yo ya estoy utilizando elementos de alcance exploratorio, porque necesito primero saber qué es una retinopatía diabética. Estoy llevando un alcance descriptivo, porque quiero saber yo cuáles son las características que se manejan respecto de la retinopatía, y estoy a lo mejor manejando un aspecto correlacional si yo manejo, por ejemplo, algún aspecto de edad específica o de género para hablar acerca de mi campo de estudio, que serían las personas de la tercera edad, ¿sí? Entonces, por eso dice él que la propia investigación, por eso dice la lectura, que la propia investigación te va diciendo cuál va a ser el alcance de tu tema, ¿no? Si solo me propongo yo saber en qué consiste una cosa, entonces mi alcance es exploratorio. Pero si yo quiero saber qué es lo que la origina, o si yo hago una correlación en qué relación hay, por ejemplo, el consumo, la diabetes con la retinopatía diabética, mi estudio ya es de alcance correlacional. Por eso es donde dice, ok, a lo mejor yo puedo caer en el error de pensar que mi alcance es de una materia o de algún tipo, pero tengo que ver cuáles son mis objetivos para poder ver que sí correspondan mis objetivos con el alcance de investigación que yo estoy manejando. ¿Sí queda más clara esa parte de cómo de por qué lo maneja la lectura de esa forma, Luz? Sí, está bien. Sí, queda más claro. Por ejemplo, en mi caso sería, creo que es la descriptiva, y se haría como una hipótesis causal, así lo relaciono.
Un ejemplo, licenciado, por ejemplo, de la hipótesis, que es que la verdad soy muy mala para redactar las hipótesis. Entonces, siempre quedo corta. ¿Cuál es tu Y tema? de la miopía, relacionada a realizar una campaña de salud visual en cierta empresa y identificar, Ahí, por ejemplo, recordemos que las hipótesis deben de, hablando ya del tema de hipótesis, que deben de manejarse como afirmaciones. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, la hipótesis tuya podría ser que la miopía originada, creo que tu tema era relacionado también con el aspecto del contacto con aparatos tecnológicos, ¿o no? Sí, algo relacionado a luz azul o higiene visual. Por ejemplo, puedes decir, pueden ser dos ahí, puede ser el uso excesivo o el contacto directo excesivo con aparatos tecnológicos trae como resultado un incremento en los índices de miopía dentro del personal de la empresa fulanita de tal. ¿Sí? Ok. Fulanita de tal, de rango de edad tal, en ciudad tal, o sea, se ponen todos los datos del tema, ¿sí? Lugar, ¿sí? Esa sería entonces lo que tú pretendes probar. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, creo que inclusive esa va a ser el punto de inicio inclusive de tu propia investigación. Creo que lo primero que tú te preguntas al seleccionar el tema es decir, bueno, ¿qué onda? ¿El personal tiene mayores problemas de la vista, en este caso de miopía, derivado del excesivo uso que tiene o del constante uso que tiene de aparatos electrónicos en la chamba? Esa es, digamos, tu inquietud inicial, ¿no? Algo similar. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Es como que hacer ese planteamiento, pero a manera de afirmación y de manera que quede convertida en una hipótesis. Darle contestación a la inquietud, sea falso o verdadero, pero pues eso lo vamos a demostrar en la investigación, ¿no? Tiene que quedar como verdadero. Exactamente, haz de cuenta. Yo creo que el coronavirus se transmite por los murciélagos. Eso es una hipótesis, ¿no? Ok. Y hay gente que dice, yo creo que el coronavirus se transmite por el aire. Esa es otra hipótesis, ¿no? Entonces, son hipótesis diferentes. Hay que adecuar lo que son tus objetivos o tu tema de investigación a que tú te propongas probar algo, o probar o negar algo respecto de la miopía en aplicación a lo que tú quieres ver dentro de esa empresa. Perfecto, gracias. A lo mejor tu hipótesis es al contrario, tú dices, el uso excesivo o el uso constante de aparatos electrónicos no incide en el incremento de problemas de miopía entre los trabajadores de la empresa fulanita de tal. Esa podría ser también tu hipótesis. Ahí ya depende tú de precisamente lo que tú hayas leído respecto de tu marco teórico. Tú puedes llegar a determinar cuál de los dos sentidos se maneja tu hipótesis. Yo te puedo decir, por ejemplo, de lo que conozco del tema de la miopía, que a pesar de que existen muchas investigaciones que hablan acerca de los efectos de la luz azul por el uso excesivo, también hay una parte de investigación, a lo mejor nos hace más ruido, y volvemos a lo mismo, la cuestión del manejo de los intereses a veces de las marcas, lógicamente, pues si se abre un campo de oportunidad al decir que van a implementar filtros de luz azul y todo este rollo, pero la verdad es de que también hay investigaciones que han traído resultados donde dice que no es significativo los daños a la vista por la exposición que haya determinados aparatos tecnológicos. O también hay otras investigaciones que dicen que la exposición a la luz azul por medio de aparatos electrónicos no es la misma y depende mucho del tipo de aparato al cual tú te estés exponiendo, ¿sí? O sea, no es lo mismo que tú te la pases todo el día viendo una computadora, a que te la pases viendo todo el día una tableta, a que te la pases viendo todo el día un teléfono celular. Tienen diferentes cargas de daño a la vista, ¿sí? Pudiera parecer que es lo mismo, porque tú dices, pues al final de cuentas son pantallas, pero no tiene mucho que ver el tiempo de contacto que tienen las personas con la exposición a la luz, ¿no? Más bien nos iríamos al tema de la acomodación, ¿no? Ahí en lugar de la luz. Por ejemplo, puede ser hasta la de acomodación, ¿no? Hay quien dice, hay más problemas en los aparatos como las computadoras en relación con los teléfonos, porque los teléfonos constantemente se está cambiando la acomodación porque están volteando a ver hacia otros lados, ¿no? No hay esa saturación de clavar tanto la vista en el aparato.
O por ejemplo, las tasas que hay de uso del teléfono celular son mayores en los celulares que en las tabletas. Las tabletas no tienen una preponderancia tan grande como los celulares. Entonces, son diferentes cosas que de acuerdo a lo que tú hayas encontrado en tu marco teórico, lo puedes manejar la hipótesis. La hipótesis es válida desde el punto de vista de lo que son tu información precisamente previa que te llegas. Es algo que tú puedes probar, ¿no? No hay hipótesis buenas ni malas, ¿no? En este aspecto. ¿Sale? Tú puedes proponer lo que quieras. Gracias. Estoy viendo, muchachos, que estamos por terminar el lapso de enlace. Entonces, si hubiera alguna otra duda, les voy a pedir, por favor, que hagan uso de las herramientas de sistema, por favor. Si no, plantéenlo ahí en el foro que habilitamos en esta semana, ¿sí? Y también para que ustedes puedan continuar con su siguiente clase. Les agradezco mucho que hayan estado presentes el día de hoy y nos vemos la próxima semana en la misma hora, a las 9 de la noche, para tratar precisamente el tema de la unidad 9. Cualquier cosa ya saben que estoy a sus Gracias, órdenes. profesor. Para cualquier duda o comentario que tengan sobre... Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, bye.